Bien, ahora sí se está grabando, ahora sí va a salir sus fotos ahí en el video de la grabación, se van a poder ver. Bien, a ver, ayer habíamos quedado, o hemos visto, o estamos viendo lo que es elasticidad precio-la demanda. ¿Qué era la elasticidad precio-la demanda? Para recordar un poquito. ¿Qué nos mostraba la elasticidad precio-la demanda? La sensibilidad que hay en la cantidad demandada ante un cambio que se pueda dar en el precio. Y esto puede tener 5 resultados, 3 principales y 2 casos extremos. Cuando el resultado de la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, estamos hablando de una demanda elástica. Y cuando el resultado es igual a 1 de la elasticidad precio de la demanda, estamos hablando de una elasticidad unitaria. Y cuando la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, estamos hablando de demanda inelástica, ¿no? Inelástica. Y cuando tenemos un resultado igual a 0, estamos hablando de una demanda perfectamente inelástica. Y cuando es a infinito, estamos hablando de una demanda perfectamente elástica. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidades que en este momento vamos a ir a ver cada uno de estos casos, las particularidades que tiene cada uno de estas elasticidades. A ver, demanda elástica. ¿Por qué la demanda es elástica? Porque tiene un resultado que es mayor a 1. ¿Y qué sucede cuando la demanda es elástica? Dice, es cuando los cambios en los precios hacen cambiar la cantidad demandada en mayor proporción. Significa que el consumidor, el comprador, es muy sensible ante unos pequeños cambios o variaciones que se pueda dar en el precio. ¿Qué significa eso en castellano? Si yo veo que el precio se incrementa en una pequeña proporción, la cantidad demandada que va a disminuir va a ser en mayor proporción que el precio. Es decir, si el precio se incrementó simplemente en un 5%, si hubo un incremento del precio en 5%, esto va a ocasionar una gran disminución en la cantidad demandada. Puede ser un 20% o 40%. Entonces, si esto es así, estamos hablando de una demanda elástica. Por eso dice que cuando los cambios en los precios hacen cambiar la cantidad demandada en mayor proporción. Entonces, una pequeña modificación en el precio, esto va a repercutir una gran variación o en mayor proporción en la cantidad demandada. Y estamos hablando, por ejemplo, para bienes de primera necesidad. ¿Cuáles son los bienes de primera necesidad? Aquí no va a funcionar eso, ¿no? Aquí va a funcionar aquellos bienes que no son necesarios, que no son bienes de primera necesidad. Por ejemplo, estamos hablando de los bienes de lujo, que puede ser compra de vehículos, viajes, de vacaciones, organización de fiestas, ¿no? O compra de billuterías, qué sé yo, aros, relojes, ¿no? Todas esas cosas que no son necesarios. Entonces, ante un pequeño incremento que se puedan dar en estos precios, yo simplemente dejo de consumir en mayor proporción estos tipos de bienes y servicios. Entonces, eso es la demanda elástica. ¿Vamos bien? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito. No sé si ustedes pueden verlo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos dice, fíjense, el precio inicial es de 5. A este precio inicial están dispuestos a demandar 100 unidades. Es decir, esta va a ser la cantidad 1. Pero, ¿qué está sucediendo luego? ¿Qué está pasando con el precio? ¿Está incrementando o está disminuyendo?
Está disminuyendo. Está disminuyendo. ¿Y qué va a pasar con la cantidad demandada? Aumenta. Aumenta. Entonces, fíjate, si el precio era antes de 5, ahora es de 3 bolivianos. Y a este precio están dispuestos a comprar 180 unidades. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿en qué porcentaje están disminuyendo los precios? Y como efecto, ¿cuál va a ser la variación en la cantidad demandada? Eso es lo que yo tengo que determinar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este grafiquito lo vamos a llevar a nuestro pizarra digital para que se pueda entender y lo podamos realizar de manera detallada. ¿Cuándo la demanda es elástica? ¿Cuándo la demanda es elástica? Cuando la elasticidad precio de la demanda mayor a 1. Esto es clave. Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, estamos hablando de una demanda elástica. Eso significa que ante un pequeño cambio en los precios, se va a dar una gran variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Vamos bien? Entonces, esto lo que voy a hacer es llevar a la pizarra digital para poder desarrollarlo de manera detallada. Entonces, voy a llevar esto a nuestra pizarra digital y vamos a ver. Y ustedes me confirman, a ver, por favor, si se puede ver. Nada, dicen. ¿No se ve nada? Ahora vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de una demanda elástica. Demanda elástica. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación para determinar la elasticidad del precio de la demanda? Habían dos, ¿no? La elasticidad, precio de la demanda, era igual a la variación porcentual en la cantidad demandada dividido entre la variación porcentual En el precio. en el precio. Esto era 1. Y había otra segunda. Que elasticidad, precio de la demanda, ¿era igual a qué? La variación en la cantidad multiplicado por el precio inicial dividido entre la variación en el precio multiplicado por la cantidad sub 1. ¿Correcto? Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros podemos utilizar para determinar la elasticidad. Podemos utilizar la primera o podemos utilizar
la segunda. Ahora lo que también tengo que saber es cómo se calcula variación en la cantidad. ¿Dónde? Variación en la cantidad simplemente es igual cantidad 2 menos cantidad 1, nada más. Y la variación en el precio es igual precio 2 menos precio 1. ¿Correcto? Entonces lo vamos a hacer pasito a pasito, como dice la música, para que no se pierda. Así vamos a poner reemplazar. Eso también. ¿Dónde? ¿Cómo se calcula variación porcentual en la cantidad? ¿Cómo calculamos variación porcentual en la cantidad? Entonces, la variación porcentual en la cantidad va a ser igual cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre cantidad 1. Y la variación porcentual en el precio va a ser igual a precio 2 menos precio 1 dividido entre precio 1. Ahí está. Entonces ahí está explicadito pasito a pasito. No hay donde se pierdan cuando quieran resolver. Por cualquiera de los dos lados ustedes pueden hacer. ¿Por cuál quieren iniciar? ¿Por la 1 o por la 2? ¿Cuál es más fácil si ustedes ven ahí? Por la segunda. Por la segunda, ¿no? Es mucho más corta la operación. Sí, es mucho más corta la operación. Entonces aquí lo vamos a dar solución. Si algo no se entiende, pues hablan para que podamos volver a explicar. Entonces, solución. A ver, yo quiero calcular la elasticidad precio de la demanda de esta curva. Que dice lo siguiente. Ya aquí más o menos está dada la solución, pero nosotros vamos a calcular para que nosotros sepamos cómo se lo realiza. Entonces dice, voy a utilizar esta segunda ecuación. Entonces vamos a elegir esta de acá. Es decir, voy a colocarlo con otro color. A ver, para los luministas, para que no se quejen. Vamos a aplicar un celeste. Esto vamos a utilizar. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, dice que lo siguiente. Lo primero que yo tengo que identificar es cuál es cantidad 2, cuál es cantidad 1, precio 2 y precio 1. Eso es lo primero que yo tengo que identificar antes de poder reemplazar. Entonces, empecemos a identificar cuál sería la cantidad. Vayamos con el precio. ¿Cuál es el precio 1? En esta gráfica. ¿El 5 o el 4? El 5. El 5, porque el de 5 está bajando a 4. Entonces, el precio inicial es 5. 5. Y a ese precio, ¿cuánto es la cantidad? Esto va a ser la cantidad 1, ¿no? A ese precio la cantidad es de 100 unidades. Ahí está. Ahora también necesito identificar el precio 2. ¿Cuál sería el precio 2? 4. 4. ¿Y a ese precio cuánto se está dispuesto a demandar? 110. 110
unidades. Ah, no, pero aquí traje otro. Aquí traje otra ecuación. Qué mal, ¿no? Qué mal. Ya, voy a abrir otra nueva hoja. Voy a traer la ecuación que corresponde. Estoy queriendo desarrollar elasticidad de la demanda. Precio de la demanda, pero elástica, no inelástica. Entonces, fíjese, copié la inelástica. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto es lo que tenía que copiar. Ahí está. Esta es la que tenía que copiar. Entonces, esto lo vamos a poner demanda elástica. Ahí está. Entonces, ya sabemos cuál es la ecuación que vamos a utilizar. Lo voy a volver a realizar aquí. La ecuación que vamos a utilizar es que la elasticidad, precio de la demanda, va a ser igual ¿a qué? A la variación de la cantidad multiplicado por el precio 1, dividido entre la variación del precio multiplicado por el precio, por la cantidad 2. Por la cantidad. Ahí está. Eso va a ser la ecuación que vamos a utilizar, que era la segunda. Ahí está. Y habíamos dicho que donde variación porcentual de la cantidad era igual a cantidad 2 menos cantidad 1. Y la variación porcentual en el precio es igual a precio 2 menos precio 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí. Entonces vamos a hacer el siguiente. Lo que les decía, para darle solución, lo que tengo que hacer es identificar. Identificar. Primero, los precios y las cantidades. ¿Cuál es el precio 1? 5, ¿no? 5. A ese precio, ¿cuánto están dispuestos a demandar? 100. 100 unidades. Por lo tanto, si esto es el precio 1, esto va a ser la cantidad 1. ¿Y cuál sería el precio 2? 3. 3. Si eso es el precio 2, de 3 a ese precio, ¿cuánto han dispuesto a demandar? 180. 180. Y se estaciona ahí. 180. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación, nada más. Entonces, empecemos a reemplazar. Ya identificamos cuánto es el precio 1, cuánto es el precio 2, cuánto es la cantidad 1 y cuánto es la cantidad 2. Ahora vamos a reemplazar entonces. Entonces decimos elasticidad, precio de la demanda, va a ser igual ¿a qué? Variación en la cantidad. ¿Cómo se calcula variación en la cantidad? Cantidad 2 menos cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 2? 180.
Menos 100. menos cantidad de 1. 100. Todo eso multiplicado por ¿quién? Precio 1. ¿Cuánto vale el precio 1? 5. 5. 5. El precio vale 5. Sanitarios, una posibilidad de que ustedes puedan producir sin tener mayores problemas, puedan Dividido entre la variación del precio. una clara intención, una clara decisión que hay de parte de este gobierno, ayudarle en todo lo que ¿Cómo podamos se calcula la variación del precio? a realmente seguir produciendo, puedan seguir teniendo niveles de competitividad con otros países, como comentaba Precio 2. Y de 3 menos precio 1 de 5. ¿Multiplicado por quién? Por la cantidad de 1 que es de 100. Ahora agarren una calculadora y calculen. Nada más. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ahí está la calculadora poderosa, ¿no? Aquí lo vamos a calcular a la vista de todo. A ver, ¿qué dice? Dice 180 menos 100 multiplicado por ¿cuánto? Por 5. Entre 3 menos 5 multiplicado por 100. Y sin miedo, igual, ¿no? ¿Cuánto salió? Menos 2. Menos 2. Entonces vamos a volver aquí. Y ahí está. Entonces el resultado ha sido menos 2. Menos 2. ¿Por qué la elasticidad del precio de la demanda siempre va a ser negativo? Cuando estemos hablando de elástica, inelástica y elasticidad unitaria. ¿Por qué va a ser negativo? Porque hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Fíjense que el precio está disminuyendo. ¿Y qué va a pasar con la cantidad? Aumenta. Se incrementa. Entonces, por esa relación inversa que hay entre el precio y la cantidad, el resultado siempre va a ser negativo. Y cuando los resultados son negativos, para poder interpretar el resultado, lo que hay que sacarlo es aplicarlo valor absoluto a la elasticidad del precio de la demanda. Entonces, si nosotros lo aplicamos el valor absoluto, vamos a tener un resultado de que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 2. Y ese resultado es mayor o menor que 1. Es mayor que 1. Por lo tanto, la elasticidad
precio de la demanda estoy aprendiendo a escribir. Entonces, por lo tanto, la decía precio de demanda es elástica, inelástica, perfectamente elástica, inelástica. Elástica. Es elástica. Porque dice demanda elástica, ¿no? Es elástica. Elática, dice ahí, licenciado. Elástica. Allá arriba en el título, Liz. En el título. La verdad, ¿no? Ahí falta una S, elástica. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que la demanda sea elástica? Que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser mayor a la variación porcentual en el precio. Eso es lo que está mostrando. Fíjense, si usted calcula la variación porcentual, aquí lo tenemos, miren. La variación porcentual en la cantidad es 80% y en el precio es 40%. Entonces, 80 dividido entre 40 sale 2. Lo mismo que esto de aquí que acabamos de sacar. Tal cual está. Entonces, por cualquiera de las dos ustedes pueden determinar, ya sea por esta primera parte, la primera ecuación, o por la segunda. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuándo la demanda es elástica? Cuando aquí la vamos a colocar con otro color, a ver, para los de Destroyer, un color naranja. ¿Cuándo la demanda es elástica? Cuando la variación porcentual de la cantidad es mayor a la variación porcentual del precio. Entonces, si yo les pregunto en su evaluación, la demanda es elástica cuando la variación porcentual en la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. ¿Falso o verdadero? ¿Qué van a colocar ustedes? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadera. Entonces, más fácil que ganar la Oriente no puede existir, ¿no? Bien, ¿consultas, dudas hasta aquí? No, Licen. Ah, Bien. ¿será que podemos hacerla con la primera operación? Con la primera. Sí, eso le iba a decir. Bien, hagámoslo con la Claro. primera. Solamente esta vez. Ya. Entonces aquí vamos a partir de nuestra pizarra y vamos a calcularlo por la primera ecuación. La primera ecuación decía que la elasticidad, precio de la demanda, era igual a la variación porcentual De la en la cantidad. cantidad dividido entre la variación porcentual Del 100% del precio. en el precio. ¿Y cómo se calcula la variación porcentual en la cantidad? Ahí está. Volvemos a nuestro, fíjense, variación porcentual en la cantidad es cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre cantidad 1. Ya no lo voy a colocar por tema de espacio y lo vamos a aplicar simplemente. Entonces, fíjense, dice que la variación porcentual en la cantidad va a ser igual volvemos, va a ser igual a ¿qué? Cantidad 2 menos cantidad 1 2. dividido entre cantidad 1. Entonces, cantidad 2, ¿cuánto es cantidad 2? 180. 80. Menos cantidad 1. 100. Dividido Sobre 100. sobre 100 sobre cantidad 1. Agarramos calculadora.
Y eso multiplicado por 100, ¿no? Para que sean términos porcentuales. Esto por 100. Eso no se olviden. Por 100. Para que sean términos porcentuales. Si lo estamos haciendo de manera manual. En Excel tiene la opción de colocar percentual, así que no necesita hacer. ¿Cuánto sale eso? A ver que alguien le calcule por ahí un valiente. Uno que quiere ganarse un 80. puntito. 80. 80%. 80%. ¿Correcto? Ahora, de la misma manera, calculamos la variación porcentual en el precio. Variación porcentual en el precio dice que es igual precio 2 menos precio 1 dividido entre precio 1. Entonces, precio 2, que es de 3, menos precio 1. 1. Entonces, precio 2 es 3, menos el precio 1 es 5, dividido entre ¿qué? Precio 1, ¿no? Precio 1. 5. Y para que esté en términos porcentuales, pues lo multiplicamos por 100 todo ese resultado final. Por 100. Entonces, ¿cuánto es? Menos 40. Menos 40%. Una vez ya calculado ya obtenido la variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio, puedo calcular recién la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual a ¿qué? Variación porcentual de la cantidad, 80%. Dividido entre variación porcentual del precio. ¿Cuánto es? Menos 40%. Bien. Una simple división. Menos 2, ¿no? Sí, menos 2, Lisa. Porque esto se puede simplificar los porcentajes con los porcentajes porque ustedes han salido del colegio, así que son expertos en matemáticas y saben simplificar. Los 80 dividido entre 40. Si quieren más facilito, 0 con 0, se simplifican. 8 entre 4, 2. Y le aplicamos valor absoluto. Valor absoluto a menos 2, ¿no? Y va a quedar 2 resultados. Y ahí lo tienen el resultado. Entonces, fíjense, por ambos lados el resultado es exactamente lo mismo. Que esto de aquí es mayor a 1. Por lo tanto, la demanda es elástica. El precio de la demanda es elástica. ¿Qué significa eso? Que la variación porcentual en la cantidad es mayor que la variación porcentual en el precio. ¿Qué significa? Que nosotros como consumidores somos altamente sensibles ante un cambio que se pueda dar en el precio. Y estamos hablando de bienes de lujo en esta situación. Que ante un pequeño incremento en el precio que me puedan realizar, pues yo simplemente dejo de consumir. Entonces, para las empresas, esto sí debe tomar en cuenta, ¿no? Las empresas, por ejemplo, cuando están comercializando este tipo de bienes, cuyas demandas son elásticas, no les conviene subir el precio. ¿Por qué? Si ellos incrementan el precio un 40%, la disminución en la cantidad demandada va a ser del 80%, o viceversa, como en este caso. El precio lo han disminuido en un 40% y el incremento en la cantidad demandada va a ser el 80%. Entonces, eso significa que va a haber un aumento de su ingreso, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Sí, Lisa. No. Nada. Daniela. Momento, ni una. Bien. Ahora vamos a volver al 2, pero esto ya no es demanda elástica. Pero, vamos a hacer algo.
Como no se puede, no tiene borrador lamentablemente esta pizarra, porque esta pizarra es de hace 500 años atrás. Entonces vamos a borrar esto. Esto no sirve, así como en colegio nomás. ¿Alguna vez tenían su cuaderno así? Ahí está, ¿no? No El olvidamos, borrador le dicen. no olvidamos las buenas mañas. Bien, Exacto. ahora sí, vámonos a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar del otro tipo de demanda que son inelásticas. Inelástica. ¿Cuándo la demanda es inelástica? Cuando los cambios en los precios ocasionan cambios en menor proporción en la cantidad demandada. Significa que los consumidores somos poco sensibles ante una variación en el precio del bien o servicio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de bienes que son de primera necesidad. Alimentos, vestimentas, ¿no? Medicamentos, etc. Porque son bienes de primera necesidad. Entonces, cuando los bienes son de primera necesidad, no importa que te incrementen en qué porcentaje el precio, igual usted va a seguir consumiendo. Obviamente no será en la misma cantidad, pero va a bajar su proporción que va a disminuir la cantidad de consumo, va a ser mínima. Imagínense que les dupliquen el precio de la papa. ¿Ustedes van a dejar de comprar papa? No, igual van a seguir comprando. Por ahí ya no van a comprar 2 arrobas, van a comprar arroba y media o qué sé yo. O sea, la disminución va a ser mínima comparando con la variación en el precio. ¿Correcto? Entonces, fíjense aquí, nos dice la demanda es inelástica cuando la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad. Cambia la situación a la anterior, ¿no? A la anterior era, la variación porcentual era mayor que la variación porcentual del precio. Aquí la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad. Entonces, para ello vamos a volver a desarrollar este ejemplito y para ello nos vamos a ir a nuestra pizarra digital. Entonces, aquí lo vamos a colocar. Esto estamos hablando de demanda inelástica. Inelástica. Vamos a llevarlo. A ver. No se ve aquí, vamos a hacerlo. Demanda inelástica. Ahí está. Ahora sí. Entonces estamos por dando solución, pero me di cuenta por el gráfico, ¿no? Fíjense, ustedes pueden ver en el gráfico el mayor cambio que se da en este gráfico, por ejemplo, es en el precio. Aquí pueden ver ustedes, esto es mayor que el precio, ¿no? Esta es la variación porcentual en la cantidad y esto es la variación porcentual en el precio. Entonces, a ver, calculemos de forma rápida. ¿Por cuál estamos haciendo esto? ¿Quieren por la primera o la segunda? La primera. La primera. Entonces, echémoslo mano a la primera. Entonces dice lo siguiente. La primera dice elasticidad del precio y la demanda. Primero vamos a calcular esto de acá. Variación porcentual en el precio. O en la cantidad, si ustedes quieren, no hay problema. Dice que es igual cantidad 2 menos cantidad 1. Cantidad 2, ¿cuánto vale? Cantidad 2 es 110. Menos cantidad 1. Dividido entre cantidad 1. Y esto multiplicado por
por 100 para que esté en términos 100. porcentuales, ¿no? Eso ahí si quieren agréguenlo en su fórmula, pero eso es para hacerlo manual, por eso estoy colocando con otro colorcito, así como para los de kinder. Ahí está, con otro color. ¿Cuánto da el resultado? 10. 10%. Ahora, la variación porcentual en el precio. Dice precio 2 menos precio 1. 4 el precio 2, precio 1, 5. Dividido entre el precio 1 que es 5. ¿No? Y eso Por multiplicado por 100 para sacar en términos porcentuales porque lo estamos haciendo de manera manual. Lo podemos hacer en hoja de Excel, que esto es mucho más rápido, ¿no? Más fácil. Eso ya es como ganar la Blooming. ¿Cuánto es el resultado? Menos 20. Menos 20. El diagnóstico ocurre luego de que los pacientes se puedan evocar como una solución. Menos 20%. Ahora lo único que hacemos es reemplazar. Elasticidad, precio de la demanda, entonces va a ser igual a variación porcentual en la cantidad, que es 10%. Dividido entre variación porcentual. No, menos 20%. Menos 20%. Sabemos que esto va a salir negativo, ¿no? Sí. Entonces, Menos 0,5. aplicamos valor absoluto de una vez. Y va a salir 0,5, ¿no? Y esto es Sí. menor que 1. Por lo tanto, vamos a ponerlo porque es más rápido escribir así. Por lo tanto, la elasticidad, precio de la demanda es Inelástica. inelástica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la demanda sea inelástica? Que la variación porcentual en el precio es mayor a la variación porcentual en la cantidad. Fíjense, 20% es mayor que 10%. ¿Queda claro? Algo que me olvidé que es fundamental, que ahorita me acordé, no lo interpretamos. ¿Cómo se interpreta este 0,5? Que eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esos 0,5? ¿Y cómo podemos interpretar esto, este 2, que no lo hemos interpretado tampoco? Aquí lo vamos a colocar, interpretación. Interpretación. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si el precio varía en 1%, la cantidad demandada varía en 2%.
o en 2 veces. Dice, no se ve que hay escrito nada. O 2 veces. Ahora lo vamos a comar. O 2 veces. No puede ser. ¿No? Qué raro, chico. A ver de nuevo. Interpretación. Si el precio varía en 1%, la cantidad demandada va a variar. Si el precio varía en 1%, la cantidad demandada va a variar en 2%. 2%. Ah, O 2 veces, si usted quiere. ¿Queda claro? O 2 veces. Ahí está. Esa es la interpretación. ¿Vamos bien? Entonces, por cada 1% que varía en el precio, la cantidad demandada va a variar en 2%. Si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada va a disminuir en 2%. Y si el precio disminuye en 1%, la cantidad demandada va a subir en 2%. Es a ambos lados esto. ¿Correcto? Entonces, por cada 1% dice, ¿no? Por cada 1% que varía en el precio, la cantidad demandada va a variar en 2%. Entonces, eso significa, si el precio sube 1%, la cantidad demandada baja en 2%. Si el precio baja en 1%, la cantidad demandada sube en 2%. ¿Y qué me dice este de 0,5? ¿Cómo puedo interpretar? Si el precio varía en 1%, ¿cuánto va a variar la cantidad demandada? En 0,5% o 0,5 veces. Es decir, si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada va a disminuir en 0,5% o 0,5 veces. O viceversa, si el precio disminuye en 1%, la cantidad demandada va a subir en 0,5% o 0,5 veces. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí o sí tenemos que poner la interpretación. Sí o sí. Porque este cálculo, viendo las fórmulas, lo puede hacer hasta un abogado, ¿no? Lo que importa es la interpretación. Entonces, aquí también colocamos la interpretación. Interpretación. Voy a interpretar de la otra manera, pero diciendo lo mismo. Por la variación del 1% en el precio. Ahora vamos a ver. La variación precio ocasiona una variación Del 15 en el precio, dice Elisen. ¿Cómo dice? La variación del 15 en el precio. Ah, no se puso el 5%, el 1%. La variación del 1% en el precio ocasiona una variación del 0,5% o 0,5 veces en la cantidad demandada. Ahí está. O sea, interpreté de otra manera, pero diciendo lo mismo. ¿Correcto? ¿Queda claro? ¿Consultas hasta aquí?
¿Nada? Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar entonces y les invito a que vayan leyendo el material.